De inmediato vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Y vamos a darle continuidad a la historia que hemos estado abordando en las últimas semanas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y en la noche de hoy vamos a saltar de Crónicas a Samuel, a Segunda de Samuel, capítulo 24. Y vamos a ver lo que nos tiene que decir, o lo que pudiéramos estar encontrando ya en la parte final de la epopeya que estamos tratando de dilucidar en los últimos días. Para entrar un poquito en calor, no sé si como estábamos prácticamente, todos los que estamos aquí estábamos la semana pasada, si alguno recuerda de más o menos por dónde nos quedamos, que no sea Denny, si alguien recuerda lo último que vimos, a ver, un poquito de luz. El ángel se detuvo en un lugar, ¿verdad que sí? Entonces ahí el vidente Gad recibe palabra del Señor, la transmite a David y David entonces actúa en consecuencia. Creo que ahí quedamos, ¿verdad que sí? Prácticamente había parado el Señor con su misericordia, había detenido la mortandad, la peste, como se llama, como le dice el escritor Esdras, el escritor del libro de Crónicas. Dice que cesó la peste. ¿Y cuántos, a ver si recuerdan, cuántos habían muerto hasta ese punto? 70 personas. 70,000 personas. Habían muerto 70,000 personas. Eso lo podemos leer tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Samuel. Se habla de 70,000. Y hago esta anotación de que se dé lo mismo en los dos libros porque no he querido tocar algunos aspectos conflictivos de las dos narraciones y tomé la narración en el lugar donde me convenía, porque la otra parte no la manejo. O sea, tengo que decirle con toda claridad que hay algunos puntos de estas narraciones que yo no puedo conciliar, y aparecerá a partir de ahí algún otro punto también que no es cómodo para mí, no es fácil para mí conciliarlo, pero he tratado de evitar todo lo que podría causar algún ruido, porque aún con todo lo que he estudiado no puedo llegar hasta ciertos lugares, hasta ciertos puntos, que sé que el Señor me los revelará más adelante. Pero en este momento, hacer una diatriba, una discusión sobre algo que yo no domino y que los grandes teólogos y filósofos y estudiosos de la Biblia no dominan, ¿para qué traerla al seno de la comunidad cuando nosotros ni siquiera estamos claros con ello? Entonces sí, vamos a leer a partir del versículo, digamos que del versículo 20 o un poquito más atrás, para ya entrar en lo que nos corresponde en esta noche. Ya sabemos que lo que motivó el problema de la mortandad de los 70,000 fue un exceso de confianza del rey David. David entendía que por sus propios medios él podía mantener aún en medio de la guerra al pueblo de Israel, y él decidió censar para ver con cuánta gente contaba. Eso está claro. Eso acarreó consecuencias y hemos visto cómo el Señor le da a elegir a través de Gad cómo tú quieres que resolvamos ese asunto, ese pecado, porque así lo había visto Joab, que fue quien hizo el censo, el mayor de los generales de David. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y David dice, bueno, yo lo dejo en tu mano, solo que de las 3 opciones que tú me das, vamos a eliminar una, y es que los hombres no intervengan en esto, sino que tú tengas el control de qué es lo que está pasando. Las 3 hemos visto que eran terribles,
eran muy, muy complicadas. Entonces él, dejándolo a la mano del Señor, el Señor hace lo que él había propuesto hacer. Sin embargo, no termina la mortandad, sino que lo deja en un punto y ahí nos quedamos. Lo dejó en un punto. Vamos a leerlo, creo que está en el capítulo 21, versículo 20. También vamos a leer toda la narración que existe en el libro de Segunda de Samuel, pero ya en el capítulo 24. Así que arranquemos con el capítulo 21 del libro de Primera de Crónicas y vamos a tomarlo a la altura del versículo, vamos a tomarlo en el versículo 20, como les había dicho. Ya habíamos dicho que la semana pasada el vidente Gad o el profeta le había dicho a David: sube al monte, versículo 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué hizo David entonces? Versículo 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, quiero que vean que es prácticamente en simultánea lo que está narrando aquí el libro de Crónicas. David es ordenado que suba. David entonces agarra su séquito, agarra a los ancianos y va subiendo. Y ahí ocurre lo que nos va a narrar el versículo 19, el versículo 20. Y volviéndose Ornán, cuando ya David estaba subiendo, volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él. Y reitera, y Ornán trillaba el trigo. La semana pasada pasamos un largo tiempo debatiendo acerca de qué hacía un jebuseo en ese sitio. Cuando le pregunten qué hacía un jebuseo en ese sitio, ¿qué van a contestar ustedes? Trillando el trigo. Ahí lo dice. Estaba trillando el trigo en su propia era. En su era es finca. Y Ornán trillaba el trigo. Versículo 21. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y aquí hay una palabra preciosa. Dice, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ver qué nos dice Segunda de Samuel respecto de esto que hemos visto. La llegada de David a la finca, a la era de Ornán. Entonces vayamos al último capítulo del segundo libro de Samuel, que es el capítulo 24. Y también cerca del versículo 20, podemos tomarlo, versículo 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró, Arauna y Ornán es exactamente la misma persona, por lo que debatimos la semana pasada. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y dice, otra oración nueva aquí dice, saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Ven que tenemos prácticamente la misma narración en las dos cosas. Algo resaltable es que la otra narración, la narración de Crónicas, nos da un poquito más de
de detalles acerca de qué hacía Ornán y qué pasó con los hijos. Aquí no se narra eso. Pero tengo que decir que esta narrativa es mucho anterior a la narrativa de Crónicas. La narrativa de Crónicas está enriquecida por lo que el pueblo decía o lo que el pueblo recordaba de ese asunto. Mientras que en esta Samuel lo estaba narrando prácticamente de lo que él había vivido. Eso es importante que sepamos, que una tiene una distancia de la otra, aunque narran el mismo suceso. Samuel lo está narrando presencial, mientras que Esdras puede enriquecerlo porque Esdras lo está viendo más frío, par de años más adelante, muchos años más adelante, por decirlo así, muchos años, ¿no? Ahora mismo no tengo el detalle, el dato, pero fue muchos años más adelante, porque Esdras viene después de los 70 años de la deportación a Babilonia, y entre Esdras y David, entre la deportación y David hay 14 generaciones, que son entre 300 y 400 años, depende. Son 14 generaciones, eso lo dice la genealogía de nuestro Señor. Entre David y las deportaciones hay 14 generaciones. O sea que mínimo 300 años hay entre uno y otro. Entre la narración, mínimo 360 años hay entre una y otra. Eso para que estemos meridianamente claros. ¿Ok? Entonces, la de Crónicas nos aporta un poquito más de detalles, pero las cosas fundamentales, los detalles interesantes, si es que fueron a la era del Jebuseo, como usted le quiera llamar, Ornán o Araúna, lo que ustedes quieran. Araúna ve a David, eso lo ven en las dos, ¿verdad? Y también Araúna sale de la era. Es importantísimo esto de que Araúna sale de la era por lo que va a pasar posteriormente en la era de Araúna. En la finca de Araúna va a pasar algo, que es lo que yo quisiera llegar a narrar en la noche de hoy. Pero es bueno que sepan que muy probablemente, y esto es más elucubración que lo que nos dice la palabra, muy probablemente Ornán se encuentra con David en el lugar donde el ángel le dijo que detuviera, donde Dios le indicó al ángel que detuviera su mano. ¿Entienden eso? Porque en las dos narraciones nos dice que se detuvo antes de llegar a la era de Ornán. No lo vamos a leer ahora por razones de tiempo, pero ustedes recuerdan que yo enfaticé eso la semana pasada. El ángel se detuvo antes de llegar a la era de Ornán. Y ahora Ornán sale de su era a recibir a David. Ornán lo ve, sale, los hijos de Ornán se esconden, él los pone en lugar seguro, porque seguramente Ornán no sabía cuáles eran las intenciones de David. De hecho, es muy probable que Ornán estuviera desconectado del pueblo hebreo, desconectado casi completamente de los hebreos, porque no era hebreo, era jebuseo. Hasta otro idioma tenían esa gente. Y yo sé que tenían otro idioma porque en mis estudios he encontrado que en el original del hebreo, de esta porción en el libro de Samuel, el nombre de Araúna o como se diga, está escrito de tres formas. O sea, hay tres maneras de escribirlo, tres grafos, tres grafías diferentes en la misma perícopa, hablando del mismo tipo,
Samuel, digamos que cometió dos errores al escribir el nombre de Araúna. Y los que estudian a profundidad la Biblia se preguntan, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo es que se habrán equivocado los copistas escribiendo el nombre de Araúna? Lo interesante es que muy probablemente lo que escribe Samuel en su libro es la onomatopeya del nombre del Jebuseo. O sea, la transliteración del nombre del Jebuseo. Para que lo vean claro, yo me llamo Fernando en español, pero cuando yo le digo a un chino que yo me llamo Fernando, él va a poner en su nota, en la cosa esa que ellos hacen, algo que suene como yo me llamo, como él lo escucha. Eso es en la cosa que ellos hacen, yo no sé cómo se llaman, los kanji, ¿eh? ¿Lo? Sí, pero esa grafía tienen un nombre, creo que se llaman kanji. Si lo buscamos lo encontramos. Creo que cada dibujito, porque ellos lo que hacen son como dibujitos, o sea, ellos no hacen letras como nosotros, que suena A, sino que uno tiene que aprenderse en chino el dibujito. O sea, el idioma de ellos es más complicado que el de nosotros, porque si uno quiere que diga ja, uno pone una J y una A, y ahí dice ja. En el de ellos no, en el de ellos, las cosas que ellos hacen como casita, eso tiene una pronunciación, y esa pronunciación es lo que ellos interpretan. Igual que en el japonés y en el coreano también, en cierta forma, aunque los coreanos son como más, el idioma de los coreanos es como más fonético. La cuestión es que lo que Samuel pone aquí, y por eso lo hace diferente, es la onomatopeya del nombre del tipo en el jebuseo del tipo. ¿Se entendió? No. No vamos a perder un minuto más en eso. Pero lo que significa Ornán es lo que se interpreta de lo que dice el hebreo de lo que escuchó Samuel. Ese sí se la puso en China ahora. Ornán, en lo que nosotros ponemos acá, es la interpretación de lo que Samuel escuchó y puso. Y esto lo que significa es como lo que significa es parecido a lo que significa ¿cómo se llama el que el Señor levantó de la tumba? Lázaro. Lázaro lo que significa es al que el Señor favoreció. Eso es lo que significa literalmente la palabra Lázaro. Al que el Señor favorece o al que el Señor agrada o cosas por el estilo. Entonces Ornán lo que significa es eso, como favorecido de Dios, que sería como Lázaro ahora. ¿Entienden? Ese es Araúna. Araúna es eso. Eso es precisamente lo que significa Araúna. Pero es bastante bonito, bastante significativo. Lo interesante ahora es que tenemos a Araúna, Jebuseo, postrándose delante del rey, en el lugar en donde el ángel detuvo la mortandad, que es fuera de su predio, fuera de su finca. Eso quería que lo viéramos perfectamente claro. Vamos a dejar eso hasta ahí y ahora vamos a continuar leyendo. En esta vez ahora vamos a continuar leyéndolo en el libro de Segunda de Samuel y posteriormente leemos la contraparte en el libro de Primera de Crónicas. Vuelvo y digo, versículo 20, y Araúna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él,
Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar, subrayen esa palabra, para comprar de ti la era, la finca, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Vamos a leer inmediatamente qué es lo que quiere decir esto. Ahora en la otra narración, en la narración de Primera de Crónicas. Versículo 22, me parece. Dice 21, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Aquí no dice rostro en tierra, pero fue así. Versículo 22, entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. En la otra no dice cuál era el objetivo de comprarle la finca. En esta, David aclara que el objetivo es que él haga un altar, pero que esa hechura del altar tiene una repercusión en lo que está ocurriendo en todo el pueblo de Israel. Entonces, si Ornán, por casualidad, no estaba tan enterado de qué era lo que estaba pasando en los últimos 3 meses o 3 días, ahí se iba a enterar de que el pueblo de Israel se estaba muriendo. Ahí iba a entender Ornán por qué el ángel se detuvo en ese preciso lugar y qué podía haber hecho el ángel si continuaba con su camino. Versículo 23, ahora vamos a leerlo en esta porción y luego lo leeríamos en la otra. Y Ornán respondió a David: tómala para ti. Eso es suyo, mi jefe. Tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes te daré para el holocausto. Y los trillos para leña. Y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán. El problema es hacer holocausto. El problema es hacer sacrificios para que pare la mortandad. Yo lo doy todo. Estaba dando los bueyes en el caso de que hubiese que sacrificar una víctima. Estaba dando los trillos. ¿Recuerdan qué eran los trillos? ¿Qué eran los trillos? Los trillos eran el polvito que salía del trigo. El polvito que salía del trigo. Se diferencia, y ustedes lo pueden ver aquí, entre el trigo y los trillos, porque él está ofreciendo, por un lado los trillos, y por el otro lado también está ofreciendo el trigo. Por si acaso ustedes saben que el Señor a veces necesita o necesitaba ofrenda mecida, que era trigo y flor de cebada y flor de harina y cosas por el estilo. Él está ofreciendo los dos, de manera que tenemos que hacer acepción de que una cosa son los polvitos, que son con lo que se prende el fuego. Eso es muy bueno para prender el fuego. Esa es la cáscara del trigo. Y por otro lado también está ofreciendo el trigo como ofrenda. Aquí lo dice claramente, versículo 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto. Y los trillos que sirvan como leña, que prendan. ¿Verdad? Y trigo para la ofrenda,
yo lo doy todo. Vamos a leer de inmediato, por razones de tiempo, también lo que dice la narración, para que lo veamos un poquito más claro inclusive, porque no solamente le daba los trillos, sino que le daba la yunta, ¿cómo se llama eso? La madera de la yunta de los bueyes, hasta eso se lo daba, mírenlo aquí. Versículo 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. Ese ofrezca a mi señor no es que ofrezca por la finca, es que ofrezca en holocausto, que ofrezca en sacrificio, lo que David entendía que podía calmar al Señor, porque algunas personas entienden que cuando diga ofrezca es porque él está esperando que David le haga un ofrecimiento, y no se trata de eso. Si lo leemos con conciencia, nos vamos a dar cuenta es que, mire, aquí usted tiene absolutamente todo lo que necesita. Ahora, todo eso que él está ofreciendo, que vamos a ver lo que es en este momento. Versículo 22. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes. Todo el mundo sabe lo que es un yugo. Un pedazo de madera grandísimo que le ponían encima y debajo a los bueyes, y le ponían también a la cosa que araba y que daba vuelta. Para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da rey. ¿Y qué significaba eso para Arauna o para Ornán? A ver, ¿qué? A Arauna le estaba dando los bueyes, le estaba dando lo que él cosechó. O sea que ni siquiera estaba pensando en los hijos, porque los hijos iban a necesitar trigo, y si él lo estaba dando, en algún momento se iba a quedar sin comida. Pero también le estaba dando el lugar, porque él sabía que David vino a buscar el lugar. O sea que David, realmente Ornán le estaba dando todo. Él no estaba mirando al futuro, él estaba resolviendo el problema de Israel. Él estaba resolviendo el problema de todos. En eso me recuerda Arauna a los apóstoles. Ustedes saben que en las narraciones siempre dicen, y ellos, dejándolo todo, le siguieron. De manera que aquí yo veo en Arauna, yo veo en David la misma figura de Dios. La mismísima figura de Dios es lo que yo veo en el rey, en el gran rey David. Y en la figura de Arauna, cuando lo estudio, lo que veo es como lo que nosotros deberíamos ser. Gente capaz de entregarlo todo, de darlo sin medida, de no pensar en el futuro, de ser como los verdaderos apóstoles. Lo que nos correspondería a nosotros es hacer lo que está haciendo Ornán. Olvidarse de uno mismo, inclusive olvidarse de lo que viven para uno, o lo que uno se supone que haga vivir en lo adelante, y entregarse por completo a las cosas del Señor, a lo que Dios o a lo que David en este caso necesita que se haga para que cese la mortandad. Entonces, en ese mismo tenor, así me pongo a pensar y digo, wow, pero Ornán es como cristiano. Ornán es como uno de nosotros, que debe hacer todo cuanto esté a su alcance para que el Señor sea glorificado. Lo que me causa un poco de ruido es que Ornán no es israelita. Así como nosotros no somos israelitas. Ornán es un jebuseo, es un cananeo, es un tipo, es un advenedizo, es un extranjero para los israelitas. Y veo a la figura de Ornán y me veo a mí, y me veo como cualquiera de ustedes debería verse también. Versículo 23. Todo esto, oh rey, a Arauna lo da. Luego dijo
Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Eso es para que ustedes vean que ni siquiera Arauna estaba pensando en que lo hacía para su Dios. ¿No ven? Lo estaba haciendo para el Dios de David. Y dice: yo espero que el Señor acepte, que eso es lo que significa que sea propicio, que el Señor acepte ese sacrificio, esa ofrenda que tú le estás dando. Vamos a leerlo en la otra narración, porque no quiero que se quede nada. Tengo muchas notas acá, pero no quiero que se quede nada sin que lo dilucidemos. Yo creo que no me va a cantar hoy. Versículo 24. Versículo 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga lo que el Señor bien le parezca, y aún los bueyes te daré para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Yo creo que si debería quedar algo en la cabeza de nosotros durante todo este estudio que hemos hecho, hasta llegar a este punto, es precisamente esa frase de David. David sabe, y yo creo que todos aquí sabemos lo que significa la palabra sacrificio. Sacrificio es dolor. Sacrificio es muerte, siempre es muerte. Por eso, cuando en el capítulo 8 del libro de Romanos el apóstol Pablo dice, ¿es en el 8 o en el 12? En el 12, ¿verdad? Ajá. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso de sacrificio vivo debe hacernos como un cortocircuito en la cabeza, porque no hay sacrificio vivo. Siempre que hay sacrificio hay muerte. Siempre que hay sacrificio hay separación. Siempre que hay sacrificio hay dolor. Ahora, ese sacrificio que pudiera haber hecho David, tomando lo que Arauna ponía, ¿significaba eso algún sacrificio para David? ¿Era realmente algún sacrificio para David? Yo acabo de decir que eso significaba prácticamente toda la vida para el jebuseo. Para Ornán significaba todo. Estaba dando los bueyes, estaba dando el trigo, estaba dando la era, estaba dando el... ¿Qué le faltaba? Y era de gratis que se lo estaba dando. Eso es sacrificio. El sacrificio ahí no era el sacrificio de David, era el sacrificio de Ornán jebuseo. Y David lo ve con claridad y dice: pero es que yo no puedo hacer eso, porque eso no es sacrificio para mí. Ahora véndemela, yo te voy a pagar el precio justo por ella. Y si yo te pago lo que me ha costado, como decía Sir Winston Churchill, sangre, sudor y lágrima, ahí yo lo puedo considerar un sacrificio. Pero mientras sea uno que viene por ahí, que se lo ganó o se lo robó, y viene y te lo trae y te lo pone en la mano y te dice: toma, sacrifícalo para el Señor. En dado caso, ni siquiera para él sería un sacrificio, porque yo no sé cómo lo consiguió. A lo mejor lo trae porque le duele en el corazón de la manera que lo consiguió. Pero puede que ni siquiera sea un sacrificio. Entonces David, viendo esto, conocedor de la palabra sacrificio como todos nosotros, le dice a Ornán: no, yo te lo compro por su justo precio. Yo te lo pagaré. ¿Qué significaba para David pagarle ese dinero?
¿Ustedes saben dónde David conseguía el dinero de David? ¿Alguien tiene idea de dónde David conseguía esa plata y ese oro y esa madera y esas piedras que él acumuló para el templo? ¿Ustedes saben de dónde fue que la sacó? ¿Y qué le costó a David llegar a acumular eso? Dígame, mi hermano don Manuel. Botines de guerra. ¿Cuántos de los hermanos de David murieron tratando de alcanzar esos instrumentos que David tenía acumulado? ¿Cuánto dolor le costó a David ese dinero que él... Era mucho, porque había alcanzado grandes glorias, había despojado grandes pueblos, pero eso no se despojaban porque David se parara enfrente y le decía, ¡hey, salgan de ahí! No, a esa gente había que matarlo como un perro para uno sacarle su chelito. Era a través de esa sangre, de ese verdadero sacrificio que David lo conseguía. Entonces David, vamos a leer el próximo versículo. Y dio David, versículo 25, a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Yo no me he puesto a calcular eso, pues es un viaje de dinero. Un ciclo era lo que un obrero ganaba en el año entero. ¿Verdad? Eso es lo que se conoce como un ciclo de plata. Un denario era lo que ganaba en un día. Un ciclo era lo que ganaba en todo el año. Tenía un peso en específico. Y eso lo podemos llevar rápidamente a lo que eso significa en materia de dinero en el día de hoy. Pero lo que quiero esta noche que vean es que según los cálculos, haciendo un buen cálculo del terreno donde está el templo ahora, midiéndolo, ¿verdad? Porque ahí fue que hicieron el templo. Midiéndolo bien, eso a lo sumo, dicen los que saben, que podía llegar a costar 100 siclos de oro. Bien pagado. Ese era el valor de ese pedazo ahí, esa esplanada. Bien pagado, era 100 siclos de oro. David dio 600 siclos de oro por ese pedazo. Ahora sí David estaba hablando de un verdadero sacrificio. Ahora sí estamos hablando de dinero de parte de David. Me hace ruido también el asunto de 600, porque como estoy estudiando, yo sé que cada número significa algo, y el número 6 lo que significa es imperfección, es humano. El 7 es la perfección, el 6 es lo que se queda. Por eso el número de la bestia es 666, es la repetición del número 6. Entonces 600 me deja algo como para poder hacer en alguna otra ocasión, alguna otra ponencia y aclarar un poquito más esto. Pero él ofreció 600 siclos de oro. Ornán no quería ni un chele. O sea que Ornán debía estar muy satisfecho con lo que el rey le estaba ofreciendo. Amén de que si yo no estoy vendiendo mi tierra, ¿cuánto puede costar la tierra para mí? Sobre todo la tierra de un jebuseo que hacía 600 años, ellos estaban en ese sitio y ni siquiera Josué cuando entró y después los jueces, que fueron muchísimos, y después Saúl, y después David, ni siquiera toda esa gente pudieron sacarlo de ahí. Entonces, ponerle precio a algo que es tuyo
que ha sido tuyo durante toda la vida y tú irte campante y sonante sin ningún problema de ahí, también hay algo que contar, ahí hay una historia que contar, una historia de dolor, una historia de sacrificio. Porque yo estoy seguro que Ornán también sería capaz de matarse por ese pedazo de tierra. Pero es David que se lo está pidiendo. Y no solo se lo está pidiendo David, sino que se lo está pidiendo con el propósito con el que se lo está pidiendo. Entonces ahí hay que pensar, hay que meditar acerca de esto. Bueno, ya se me acabó el tiempo y quiero que vean, no sé, me gustaría que lo vieran como yo, el hecho de que yo he descubierto en el Jebuseo como la iglesia de ahora, la iglesia de nosotros, la buena iglesia de nosotros. Y si hago una comparación, si traigo la figura de Ornán aquí a la iglesia y traigo la historia de esto, del ángel de Jehová, trayendo las consecuencias del pecado de Israel, aunque era el pecado de David, era el pecado de Israel. Yo puedo ver como los tiempos como iguales, así, no sé, se me hacen como parecidos. Yo sé que en los próximos días el Señor traerá juicio a Israel por las decisiones que están tomando, por las decisiones que están, lo que está viviendo el Israel de hoy. Y nosotros como desde afuera, así como mirándolo, casi que podemos ver como el ángel de Jehová en algún momento hará juicio con Israel. Y veremos la espada del ángel de Jehová haciendo mortandad en Israel. Lógico, no nos podemos comparar con Ornán, porque entre ustedes y yo, que no lo sepa nadie, Ornán tenía, él no lo sabía, pero Ornán tenía el mejor pedazo de tierra del planeta entero. El mejor pedazo de tierra de todo este planeta, sin lugar a duda, era ese pedazo de tierra que tenía Ornán. Un disparatico, que era un pico de montaña. No era una cosa que para sembrar ni nada de eso, era un pico de montaña, lleno de viento. Posteriormente, ese pedazo de tierra se convirtió inmediatamente en la morada final del Arca del Pacto. David construyó ahí un tabernáculo. Él hizo, como tenía que hacer, un altar. Eso fue lo primero que hizo. Yo me imagino que con el grupo de gente que él andaba, pusieron las piedras ahí, armaron su asunto, hicieron el fuego, pusieron los bueyes, adoraron ahí, y posteriormente también David bajó y compró las mejores telas y buscó a los mejores artesanos e hicieron el tabernáculo ahí arriba. David muere y posteriormente entonces, en ese mismo lugar, su hijo Salomón construye el templo, lo que se llama el primer templo o el templo de Salomón, en el mismo lugar, en la era del Jebuseo. Un lugar que, aunque ustedes no lo sepan, es el lugar más importante para las 3 mayores religiones del planeta. Ahí estuvo en la, ¿cómo se llama esto? Cuando en la inauguración del templo, ustedes recuerdan que cuando
Salomón lee su discurso y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener y yo te he hecho una casa aquí en la que tú vas a estar. En esa narración de Segunda de Crónicas, dice que cuando hicieron el templo, los sacerdotes que estaban adentro del templo, en el lugar santo ahí, que era un grupete de gente grandísimo, no soportaron la presencia de Dios, porque se llenó de la misma presencia del Señor y era irrespirable ese sitio. Había como una especie de humo, de vapor, que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo del templo. Eso se ve en la narración. Los mahometanos dicen que Mahoma ascendió al cielo desde ese punto. Y dicen que Mahoma volverá a ese punto. Por eso ahora ahí está la mezquita de, no recuerdo el nombre, o el domo de la roca. Así es como normalmente se le llama el domo de la roca. Es una mezquita árabe, musulmana, que está en ese sitio ahora mismo, en donde tiene que ser construido el tercer templo. Ornán, sin saberlo, poseía el mejor lugar del planeta. Un sitio que el Señor dijo que iba a morar ahí. Eso le dijo a David, le dijo posteriormente a Salomón, voy a estar en ese lugar. Algo que se conoce como el Monte de Sión, que le dejo como tarea, qué relación hay entre el Monte de Sión, ¿cómo se llama el otro monte que estaba al lado? El Monte Moriah. ¿Qué relación hay entre Moriah y Sión? Yo creo que debemos dejarlo por ahí para ser consecuentes con el tiempo. Pero la verdad es que esta fracción de la palabra nos deja muchas cosas por estudiar. Hay infinidad de enseñanza en este pedacito que hemos leído, sobre todo en lo que hemos leído en esta noche. Lo que hicimos la semana pasada fue una especie, las semanas anteriores, fue una especie de introducción para ver el corazón de David. Los conocimientos de David acerca del sacrificio. Y para conocer la figura de Ornán, el jebuseo. A partir de ahí tenemos entonces nosotros que esforzarnos por conocer esto, por saber qué significa esto. Y por buscar la manera de aplicar todas esas cosas que hemos estudiado en esta noche a nuestras propias vidas. De verdad, tenemos que hacer el compromiso de acercarnos a la era del jebuseo, a ese lugar, y ver la propia presencia de Dios, y ver lo que el Señor quiere decirnos con esto. De qué manera nosotros debemos estar apercibidos de los tiempos, pero también viendo lo que el Señor hizo. Buenas noches, Dios les bendiga.